¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida aquí en esta explanada que además a mí me gusta mucho, en memoria de Francisco I. Madero, pero que además es un lugar que nos congrega y nos reúne pues a todos los mexicanos. Saludo desde luego al senador Javier Orozco Gómez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, a la diputada Elizabeth Morales García, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, al licenciado Felipe Muñoz Capamas, presidente del Comité Olímpico Mexicano, a todos los directores de los institutos estatales del deporte, a los directivos de las federaciones mexicanas, a todos los entrenadores, a todos los atletas, especialmente a los atletas paralímpicos aquí presentes, a los comentaristas deportivos, a todos ustedes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Siempre he estado convencido de que el deporte es una actividad indispensable para construir un México fuerte, un México sano, un México seguro, un México verdaderamente competitivo, un México ganador, como insistentemente lo he propuesto a los mexicanos. Y por eso me alegra reunirme con todos ustedes para dar a conocer la estrategia que debe guiar las acciones del gobierno federal y que ojalá pueda encontrar la sincronía correcta con las acciones de los gobiernos estatales en materia de cultura física y deporte para los próximos años. Saludo desde luego a todos los miembros de la comunidad deportiva mexicana que se han reunido aquí el día de hoy. Es un evento singular que desde luego celebramos y agradecemos, y particularmente les agradezco el habernos permitido conocer de viva voz y con una metodología adecuada sus opiniones, sus planteamientos, sus conocimientos respecto del deporte en México. También saludo y agradezco particularmente a los atletas que nos representaron en los Juegos Panamericanos de Brasil, los Panamericanos también de Río de Janeiro, y desde luego quienes estuvieron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Beijing en 2008. La estrategia que hoy se presenta y que ya han comentado varios de los participantes en el diagnóstico indispensable para hacerlo, pues parte de un análisis, a mi juicio, realista sobre la situación del deporte nacional. Y cuando digo un diagnóstico, un análisis realista, pues hay que partir de la premisa de que, la mera verdad, México no ha logrado un desarrollo deportivo pleno, por decirlo de alguna manera, no ha logrado el desarrollo que puede alcanzar en nuestro país por muchas razones. Pienso, por ejemplo, que si México está, por decirlo en términos muy gruesos, entre los 20 primeros lugares en tamaño de población mundial, incluso podemos ser el lugar 12, 11, 13, dependiendo muchas veces del indicador, pero digamos en los 20 primeros lugares por su tamaño, también por mera probabilidad deberíamos también estar entre los 20 primeros lugares de los medalleros de las competencias donde nos presentamos. O en otras palabras, yo creo que todos nos hemos asombrado de que hay estados o naciones muy pequeñas en su población y que tienen mucho más medallas que nosotros. A mí me llamó la atención, por ejemplo, por hablar de los Juegos de Beijing, los jamaiquinos, que tienen un estado más pequeño, más pobre que el nuestro, sin embargo, pues de repente se clavaron y se especializaron en atletismo y en carreras y se llevaron a todo el mundo, chinos, americanos, a todo el mundo. Y me pregunto, ¿qué cosa están haciendo ellos que nosotros pudiéramos hacer para mejorar en uno u otro terreno? Yo creo que hay mucho que podemos hacer.
no sé cuántas poblaciones como Jamaica quepan en la demografía de nuestro país, pues son muchas. Y me parece que el rediseño de la estrategia nos tiene que llevar a hacer cosas diferentes, a hacer cosas nuevas, a hacer mejor también las cosas viejas que nos salen bien, a ya no hacer las que nos salen mal, y sobre todo hacer cosas eficaces. Las razones son muchas, las han mencionado aquí nuestros amigos participantes, las mencionaba por ejemplo André Marín, las mencionó Fernando, las mencionó Diana, algunas son de falta de participación, de mejores condiciones en los apoyos, falta de entrenadores, falta de programas de apoyo para los entrenadores, falta también de infraestructura, es algo que salió en las encuestas que realizamos a nivel nacional. Una serie de factores que hemos analizado con toda calma, con toda objetividad y con verdaderamente el propósito de hacer mejor las cosas. Y algo muy importante que también mencionó Tony de Valdés y que han mencionado aquí varios oradores, que es la falta de práctica deportiva, la falta de cultura deportiva de los mexicanos. Por las razones que se quiera y sin pensar en de quién es la responsabilidad, la verdad es que hemos sido formados, educados, lejos de la práctica deportiva. Hemos sido formados sin la disciplina o el hábito de practicar deporte desde pequeños, también por muchas razones, porque en la escuela no se ha enseñado, quizá en los mejores, o en la mayoría de los casos, las escuelas que tienen la posibilidad, por ejemplo, de realizarlo, pues sacaban, o menos en mis tiempos, nos sacaban al patio a hacer algunas tablas gimnásticas un ratito y se acabó. O, por supuesto, echar una cascarita en los recreos, que esa no podía faltar, cualesquiera que fueran las condiciones de la escuela. Pero hay muchas que no tienen ni siquiera la infraestructura para hacer. Básicamente, el diagnóstico, para no hacer una relatoría larga, desde luego vamos a dar a conocer, seguramente por internet o a través de las instancias correspondientes, los elementos de este diagnóstico, incluyendo pues las encuestas, opiniones, conclusiones. Pero básicamente les comento hoy dos razones fundamentales por las cuales México no ha llegado, a mi juicio, al nivel donde debía estar en el terreno deportivo. La primera ya la mencionaba. Carecemos de una cultura extendida, compartida del deporte y de la actividad física. Nuestros campeones deportivos se han hecho casi a contracorriente de la costumbre generalizada. Hoy, sin embargo, yo percibo que hay, cada día, y qué bueno, mucho más vocación y se va extendiendo la práctica de hacer deporte día con día en más gente, pero la verdad es que venimos de varias generaciones de mexicanos que estuvimos lejos del deporte como una práctica cotidiana. Y es un círculo vicioso. Un país tan grande, por más grande que sea, si poca gente es la que practica el deporte, la probabilidad de que surjan campeones de este deporte también es muy baja. En la medida en que el deporte sea verdaderamente masivo, amplio, también la propia probabilidad de que surjan atletas y campeones de relevancia mundial, coincido que México tiene una enorme posibilidad deportiva por desarrollar, también va a crecer. Pero esta práctica deportiva no solo tiene repercusiones, válgame la redundancia, en el deporte mismo. Es clave para la vida del país que el deporte se masifique. ¿Por qué razón? Ya lo mencionaba también Fernando, en su calidad de padre de familia, por ejemplo, tiene una repercusión para los jóvenes en materia de adicciones y en materia de la enorme atracción que genera, por ejemplo, no atracción, sino la estrategia de la propia delincuencia por reclutar a los jóvenes o a los adolescentes para sus propósitos. La práctica deportiva es la mejor herramienta preventiva en materia de adicciones o de seguridad, incluso estoy seguro. En muchas colonias, barrios, ranchos, en todo el país. De una de las cosas que se han investigado a través de esta consulta y los estudios que hemos realizado, es que apenas hace un año y medio, solo
5 millones de mexicanos, de los 106 que somos, solo 5 millones, menos del 5%, hacían ejercicio con regularidad. La vida sedentaria ha ganado terreno en todas las esferas de la vida nacional, en estratos de mucho ingreso y de bajo ingreso. Esto además tiene una enorme repercusión en la salud y también en el presupuesto, vamos a decirlo con toda claridad, del gobierno, ¿no? Las enfermedades tradicionales de países pobres como el nuestro, o en desarrollo más bien, se han ido quedando atrás. Lo que era una infección, una diarrea, una viruela, no sé, se han ido quedando atrás. Y el costo de una vacuna o el costo de un medicamento para curar una infección puede ser 100, 150 pesos. El costo, sin embargo, para curar las enfermedades nuevas vinculadas, entre otras cosas, a la falta de práctica deportiva es enorme, es infinita la proporción. Porque hoy cada día están llegando más gente a nuestras clínicas del Seguro Social, del ISSSTE, aquí está el director del Seguro Social. Están llegando gentes con problemas derivados de falta de ejercicio, obesidad, diabetes, infartos, enfermedades cardiovasculares. Atender la enfermedad de un diabético, por ejemplo, pues no cuesta las 150 pesos de la vacuna que estábamos hablando. Si el diabético todavía no requiere tratamiento de diálisis, por ejemplo, aún así puede costar unos 5,000 pesos al mes el tratamiento del diabético. Y si el diabético requiere ya diálisis y otras operaciones, pues el costo es infinito. Lo que invirtamos en deporte nos va a ayudar también a mejorar la salud de la población, la seguridad de la población y también a orientar mucho mejor los recursos públicos. Ya no digamos, insisto, en resolver el problema de adicciones, que estamos también en las encuestas que hemos realizado, encontrando datos muy preocupantes. El nivel que sale en la encuesta de adicciones implica que se está multiplicando en edades muy tempranas, incluso abajo de los 10 años de edad, el crecimiento en adicciones. Hemos encontrado, el secretario de Salud tiene una información más detallada, pero hemos encontrado, por ejemplo, el inicio de adicciones al alcohol, por ejemplo, en un número creciente de niños de primaria en el país. De manera tal que tenemos que hacer, por razones de seguridad, de salud, por razones de política pública y por razones deportivas estrictamente, mucho más práctica generalizada del deporte. Una segunda razón es que no existe una política deportiva nacional que esté articulada, que esté coordinada y que sea sólida. Yo hago votos porque este ejercicio de consulta que hemos hecho nos pueda ir acercando a todos a tener una política articulada de deporte. Algo que me he encontrado desde el principio de la administración es la enorme distancia que hay entre la comunidad deportiva, la comunidad que hay, por ejemplo, entre autoridades deportivas, de gobierno, autoridades deportivas de otra índole, entre federaciones de autoridades deportivas, entre federaciones y deportistas, entre deportistas y sector privado, entre sector privado y público, en fin. Hay una diáspora, una enorme dispersión que hace que no exista una política coordinada de deporte. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que juntarnos todos y empezar a ponernos de acuerdo. Esto me parece que ha sido un buen principio entre todos. Buena parte de los triunfos, yo lo decía cuando saludaba a los deportistas olímpicos y paralímpicos hace unas semanas aquí en Los Pinos, que buena parte de los triunfos de nuestros campeones eran no gracias a la política deportiva, sino la verdad, a pesar de la política deportiva, a pesar de lo que hemos hecho durante muchos años los mexicanos en la materia. Y es hora de que la política deportiva, también, por supuesto, se han hecho y hemos forzado pues grandes cosas para apoyar y apoyar más a los deportes. Un dato, por ejemplo, que les puedo comentar. El presupuesto en 2006, cuando llegué a la presidencia de la República para el deporte, era de 759 millones de pesos. El presupuesto para el deporte este año es de 3,546 millones de pesos. Es decir, casi hemos quintuplicado el presupuesto. Póngale, cuadruplicado, más que cuadruplicado por lo menos el presupuesto.
para el deporte. Pero no basta. Yo le decía a nuestros campeones que la verdad es que en términos generales toda su formación personal, que es de muchos años, había sido a pesar de política deportiva. Hoy con esta estrategia queremos cambiar esta realidad. Tenemos que transformar al sector. Por eso hicimos la consulta. Por eso yo estoy tan agradecido con todos. Porque yo he escuchado las voces de nuestros atletas. Tuve oportunidad antes de Beijing de platicar varias veces con los atletas olímpicos, con los seleccionados y varias veces con los paralímpicos. Y aprendía cosas nuevas cada día. Recuerdo que cosas nuevas, buenas y otras por corregir. Recuerdo problemas de falta de continuidad y de apoyo con los entrenadores. Recuerdo problemas de falta de instalación. Problemas de selección discrecional y a veces caprichosa de los seleccionados. Problemas también, o bien también cosas de recordar. Lo que, por ejemplo, nuestras atletas hacían para poder atender a sus hijos pequeñitos y además seguir entrenando para los 5,000, 10,000 o para el maratón. Disciplinas que ponían los propios maestros y que finalmente creo que generaron esfuerzos. Por ejemplo, me platicaban nuestros campeones de tiro con arco que en alguna competencia previa habían tenido bajas calificaciones respecto a su estándar y a los pocos días los entrenadores los pusieron a hacer, no me acuerdo si el dato era como 1,000 disparos por día, hasta elevar nuevamente su calidad. Y se vio también en Beijing, donde pues por un punto, por poco nos quedamos ahí en las medallas, pero que fue un salto importante en tiro con arco. Me di cuenta de lo que planteaban los entrenadores. Todos nos damos cuenta de lo que nuestros amigos aquí presentes dicen todos los días en materia deportiva, y que es cierto. Y creo que la clave es poder conjuntar todos esos esfuerzos. Así que la estrategia recoge las ideas, las propuestas de la comunidad deportiva, y es un llamado al trabajo organizado y conjunto de todos. Del gobierno, pero no solo mi gobierno federal, sino es del gobierno estatal y del gobierno municipal, las federaciones, los entrenadores, los atletas, las instituciones académicas, las universidades, las organizaciones civiles, las empresas y los medios de comunicación, desde luego. En esencia, la estrategia busca convertir al deporte en un eje del desarrollo social y humano de México. Y para resumirla, tiene dos objetivos fundamentales. Uno, lograr que la activación física y el deporte se conviertan en un hábito en la vida de los mexicanos. Y dos, dar una nueva proyección a nuestro sistema de deporte de alto rendimiento. Para avanzar en lo primero, vamos a trabajar en varios frentes de acción, es decir, para hacer que se masifique el deporte, para que la gente practique el deporte, vamos a hacer varias cosas. Primero, reforzar las acciones y extender la cobertura del programa Actívate para Vivir Mejor. Tenemos que avanzar rápidamente. A mí me gustaría que estas jornadas de masificación del deporte un día se practiquen en todas las plazas públicas de México. Que realmente sepa la gente en cada colonia que tiene, pues no sé, habrá en la esquina, en el parque o en algún terreno ahí, un entrenador que a determinada hora del día va a estar impulsando o coordinando a la gente para hacer deporte. Nos proponemos activar a los mexicanos de todas las edades, de todos los grupos sociales. Hay que decirlo, la masificación del deporte solo indirectamente nos llevará desde luego, pero más bien indirectamente nos llevará a tener muchos campeones. Contribuye, por supuesto, poderosamente. Pero ahí el objetivo tiene que ser la salud y la seguridad de los mexicanos. Y por eso necesitamos un México más sano, y para ello hay que masificar. Segundo, un programa destinado a impulsar el deporte en las escuelas del país entero. Aquí está la clave, a mi juicio. Si logramos que en todas las escuelas de México la educación física sea verdaderamente una disciplina tan importante como otras asignaturas en la escuela y se practique en serio, México va a cambiar en materia de deporte. Tercero, vamos a crear una nueva cultura de educación de práctica deportiva entre los niños, y para ello hay que multiplicar y masificar los torneos y competencias deportivas. Se han hecho, por ejemplo, recientemente unos muy importantes en materia de fútbol, y yo los celebro además como aficionado, pero ojalá tengamos cada vez más torneos
de atletismo, cada vez más torneos de natación, cada vez más torneos de todas las disciplinas deportivas. Una cosa muy curiosa, yo creo que en México hay muchísimos campeones, por ejemplo, de clavados. Por aquí tenemos varios aquí presentes, acabo de ver aquí a Carlos, en fin. Sin embargo, muchos de esos campeones en su vida jamás se van a enterar de que serían muy buenos campeones de clavados. ¿Por qué? Pues porque nunca conocieron una fosa de clavados y jamás se tiraron de un trampolín y por supuesto mucho menos jamás tuvieron un entrenador que los pudiera guiar, ¿no? Entonces necesitamos tener más competencias entre los escolares. Tercero, la infraestructura deportiva en México. La infraestructura deportiva no corresponde al tamaño de nuestra población. Hay ciudades incluso como estas que el modelo de desarrollo urbano que siguió en México, ya no digamos no contó con instalaciones deportivas, sino ni siquiera las proporciones de espacios verdes o de metros cuadrados de espacio verde por el tamaño de población. Así que aquí hay una tarea enorme por realizar con los municipios, con los gobiernos de los estados y el gobierno federal para ampliar la infraestructura deportiva. Cosas que pudieran ser complicadas a lo mejor, gimnasios, aparatos, pero otras que son muy sencillas, como es una pista donde correr, por ejemplo, una pista donde la gente pueda practicar el deporte, canchas, albercas. Aquí hay un ejemplo muy curioso, una de las pistas más favoritas de la Ciudad de México, por ejemplo el Sope, aquí, muy cerca de aquí. Pero si van ustedes a la primera sección de Chapultepec, tiene unas calzadas bellísimas de adoquín, pero estrictamente no hay una pista propiamente, aunque sea de tepetate o mucho menos de tartán, para corredores. Entonces, la multiplicación de cosas simples para practicar el deporte masivo es fundamental. Ya no digamos canchas, albercas en todo el país. En esto de infraestructura hay algo importante. Para reactivar la economía, en el programa de apoyo a la economía familiar y al empleo, una de las cosas que estamos haciendo es invertir y rápido en infraestructura. Y de infraestructura no solo hablamos de carreteras o aeropuertos, sino de infraestructura escolar e infraestructura deportiva. Nosotros nos proponemos arreglar 17,000 escuelas que están maltrechas porque no tienen pizarrón, no tienen barda perimetral, pero ojalá podamos arreglar la cancha que está en la escuela, que generalmente tiene una canasta de básquet que está doblada y tiene un tablero que no funciona, en fin, son cosas que vamos a hacer. Y el segundo proyecto, que es más complejo, donde hay más presión de los mexicanos, pero que es igualmente importante que el primero. Vamos a arrancar el proyecto Guadalajara-Londres. Y evidentemente, como ya se ha dicho aquí, se refiere a un respaldo integral a los atletas con potencial para participar en los Juegos Panamericanos que van a ser aquí en Guadalajara. Es una gran oportunidad en 2011, y los Olímpicos de Londres. Y algo que estamos armando incluso para celebrar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Queremos que el próximo año podamos organizar una justa deportiva, si no con todas las disciplinas olímpicas, sí con la mayoría de las disciplinas deportivas, por lo menos lo más importante. Que tengamos aquí en la Ciudad de México o en varias ciudades, en Guadalajara, en Monterrey, etcétera, torneos de atletismo, de ciclismo y de diferentes deportes de conjunto que permitan que México celebre, si es posible, con los campeones del mundo, sus 200 años de independencia y sus 100 de revolución. Nos vamos a asegurar en esa ruta hacia Guadalajara 2011 y Londres 2012 que reciban los apoyos que necesitan, que tengan acceso a instalaciones de primer nivel, que cuenten con buenos entrenadores y, lo que se dijo también aquí por Aida, que haya un adecuado fogueo internacional. En segundo lugar, vamos a crear el Sistema Nacional de Identificación y Seguimiento de los Deportistas de Alto Rendimiento. Queremos no solo detectar nuevos talentos, sino garantizar que los talentos que detectamos no se pierdan en el camino. En tercer lugar, vamos a poner en marcha específicamente un programa destinado a consolidar el deporte paralímpico. O sea, no solo se trata de ofrecer a los atletas con discapacidad más y mejores apoyos, sino también algo que hace mucha falta, no solo para el deporte, sino para la vida diaria de las personas con discapacidad, que es accesos e instalaciones adecuadas. Una parte de este esfuerzo, por ejemplo, es que me da gusto anunciarlo además, que este mismo año vamos a iniciar la construcción
de un nuevo centro paralímpico de alto rendimiento en Zapopan, Jalisco, con una inversión de 300 millones de pesos. Y por último, en cuarto lugar, vamos a crear un sistema nacional de evaluación y rendición de cuentas del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. A través de este mecanismo vamos a hacer que los ciudadanos nos vigilen, es decir, que conozcan los objetivos que buscamos, que sepan los resultados de las instituciones públicas del deporte, que sepan del desempeño de cada uno de los atletas y del desempeño de cada uno de los entrenadores, para que la gente sepa cómo vamos y no tenga que esperarse hasta las Olimpiadas o hasta los Panamericanos para ver con alegría o con una gran frustración 4 años después cómo fue que trabajamos. Que lo vaya viendo la gente día con día, que la gente tenga los detalles de cuánto, cómo y en qué se invierten estos 3.500 millones de pesos que el gobierno federal pone para el deporte, y también que sepamos en qué se invierte lo que los gobiernos estatales y municipales ponen para el deporte. Pueden tener la certeza, amigas y amigos, de que el gobierno federal va a hacer la parte que le corresponde. Haremos lo que nos toca para masificar la práctica del ejercicio y para abrir paso a una nueva generación de mexicanos deportistas de clase mundial. Para ello no solo contamos con la valiosa guía de la Estrategia Nacional de Cultura Física y Deporte que se presenta hoy, sino además, como he dicho, con un presupuesto fortalecido. De ese presupuesto, de los 3.500 millones, vamos a destinar 1.750, más o menos, a construir y rehabilitar infraestructura deportiva. Es decir, para infraestructura nada más vamos a destinar 10 veces más que lo que se destinó el año de 2007. Con ello vamos a garantizar una entrega oportuna de las instalaciones para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y la correcta preparación de nuestros competidores. Amigas y amigos, las dos cosas además a mí me queda claro que siendo urgentes las dos, también son de largo plazo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar hacer que los mexicanos compartamos una nueva cultura de deporte y de ejercicio? Pues probablemente nos tome mucho tiempo, pero hay que empezar cuanto antes. Hay que empezar en las escuelas, y esa es la instrucción que tiene la secretaria. Hay que empezar en los espacios públicos, y por eso estamos avanzando en un tema que se va a vincular a infraestructura deportiva, que es el rescate de espacios públicos. Parte de la estrategia de seguridad que tenemos no es solo perseguir a delincuentes, que lo estamos haciendo y fuerte todos los días, sino y sobre todo ir ganándole espacio a la delincuencia a través de espacios públicos. Si hay un parque abandonado que dominan ahí maleantes o distribuidores de droga, que ese espacio se rescate, se rehabilite, se haga un espacio deportivo y ahora esté en manos de ciudadanos que cuiden el espacio y que lo usen en beneficio del deporte. Eso va a tomar años, ciertamente, cambiar esa cultura, pero tenemos que empezar ahora. Lo que hagan los maestros, lo que haga el gobierno, los gobiernos estatales, lo que hagan los medios de comunicación es fundamental para que nuestra gente, y especialmente los niños y los jóvenes, hagan del deporte una práctica cotidiana. Para mi gobierno es una prioridad hacer del deporte y el ejercicio físico un motor del desarrollo de los mexicanos. Yo hago desde aquí un llamado a todos los que dan vida al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, a los investigadores, a los patrocinadores, a los comunicadores y desde luego a los deportistas, a los entrenadores, para que trabajemos juntos por una nueva época para el deporte mexicano. Que cerremos filas para que México deje de ser un país de excepciones en cuanto a deportistas y se convierta en un país de amplias y recurrentes posibilidades, logros y medallas y campeonatos que sigan siendo orgullo de los mexicanos. Que hagamos cada quien la parte que nos corresponde en esta ardua tarea de transformar al deporte mexicano. Que pasemos de palabras a los hechos, que nos impulsemos y nos vigilemos unos a otros, porque sólo así vamos a cumplir las muy ambiciosas metas que nos hemos trazado y que merece el país. Sigamos avanzando juntos en equipo en la construcción de un México que sea
competitivo y que sea ganador también en el deporte, y que eso permita que los mexicanos podamos vivir mejor. Muchísimas gracias.